Mi nombre es Natalie Hart. Tenía 34 años cuando un desconocido se sentó frente a mí en un pequeño café en River North, Chicago, y me dijo que no presentara la demanda de divorcio. Era a principios de la tarde. El lugar olía a café quemado y abrigos empapados por la lluvia. Los empleados de oficina conversaban en voz baja a nuestro alrededor. Nada en ese momento parecía dramático, pero sentía el pecho apretado, como si el aire hubiera cambiado de repente. El hombre se presentó como Daniel Reed, con una voz tranquila, postura cuidadosa, sin nervios ni ira, simplemente controlada. Dijo el nombre de mi esposo como si fuera un hecho, no una acusación. Tu esposo está viendo a mi esposa. No jadeé, no lloré. Sentí que algo más frío se asentaba en mi estómago. La confirmación tiene un peso que la sospecha no tiene. Daniel colocó un sobre grueso sobre la mesa entre nosotros. Aún no lo abrió. Me miró y dijo una frase que todavía resuena en mi cabeza. Si tú te mueves primero, pierdes. Miré el sobre fijo. Mis manos estaban firmes, aunque mi corazón latía con fuerza. Había imaginado ese momento cientos de veces. Pensé que gritaría, confrontaría o colapsaría. En cambio, me quedé quieta. Daniel explicó en voz baja. Los tribunales no escuchan el dolor, escuchan pruebas. Si actúas por emoción, proteges a las personas que te mentieron. Si esperas, te proteges a ti misma. Me dijo que había aprendido esto a la mala. Ya había hablado con abogados, ya había empezado a documentar todo. Fechas, horas, lugares, patrones. Escuché sin interrumpir. Entre sus palabras y el zumbido del café, me di cuenta de algo importante. Esto no era una reunión sobre venganza. Yo era una advertencia. Pensé en mi esposo Eric, en las noches largas, el teléfono puesto boca abajo, la forma en que nuestro hogar se había vuelto silencioso, sin una sola pelea. Finalmente, Daniel deslizó el sobre más cerca, pero aún no lo abrió. No tienes que decidir hoy, dijo. Solo prométeme una cosa, no te apresures. Asentí una vez. Todavía no sabía, pero ese momento en ese café ordinario fue el momento en que mi vida dejó de girar y empezó a avanzar con intención. Antes de que todo se rompiera, creía que mi vida era simple y estable. Estaba casada con Eric Whitaker desde hacía 7 años. Él trabajaba en operaciones para una empresa de logística. Jornadas largas, pero predecibles. Yo trabajaba de forma remota como especialista en localización. La mayoría de los días traducía documentos en nuestra mesa de la cocina, con la radio sonando suavemente de fondo. No éramos personas dramáticas, no publicábamos declaraciones grandilocuentes en línea, ni nos sorprendíamos con viajes. Nuestro matrimonio se basaba en rutinas, los sábados por la mañana en el supermercado, comida para llevar los viernes, una película en el sofá donde Eric siempre se quedaba dormido antes del final. Eric no era romántico, pero era confiable. Si algo se rompía, lo arreglaba. Si necesitaba ayuda, aparecía. Rara vez elevaba la voz. Nunca olvidaba pagar las cuentas. Esa estabilidad me parecía segura. Me decía a mí misma que así era el amor de adulto. Al mirar atrás, me di cuenta de lo fácilmente que confundía silencio con lealtad. Eric no hablaba mucho de sus sentimientos, pero asumía que eso significaba profundidad. No compartía mucho sobre su trabajo, pero asumía que eso implicaba responsabilidad. Entonces no había signos evidentes de advertencia, ni gritos, ni distancia que pudiera nombrar, solo una casa tranquila y una vida predecible. A mis padres les gustaba él. Mis amigos decían que tenía suerte de tener un matrimonio tranquilo. Estaba de acuerdo. Creía que la ausencia de conflictos significaba confianza. Aún no sabía que un hogar puede ser silencioso, no porque sea seguro, sino porque alguien ya ha empezado a marcharse emocionalmente. En ese momento, creía haber elegido bien. Pensaba que la constancia era lo mismo que compromiso. Estaba equivocada. Los cambios no llegaron de golpe. Llegaron en silencio, poco a poco, apilados en nuestros días hasta que el patrón se volvió imposible de ignorar. Eric empezó a llegar a casa más tarde. Al principio eran las 9, luego las 10 y más cerca de la medianoche. Decía que un nuevo contrato presionaba al equipo. Le creí porque su trabajo siempre había sido exigente.
Luego su teléfono cambió. Antes quedaba boca arriba en la encimera. Ahora permanecía boca abajo o en su bolsillo. Cuando sonaba, lo revisaba rápidamente y alejaba la pantalla. Me decía a mí misma que lo estaba imaginando. Un olor nuevo apareció en nuestro baño. No era jabón, ni desodorante, sino colonia. Eric nunca había usado colonia en 7 años. Cuando pregunté, se encogió de hombros y dijo que alguien en el trabajo le había dado una muestra. Sus ropas también cambiaron. Camisas nuevas, mejor ajustadas. Empezó a cortarse el pelo en un salón en lugar de la antigua barbería cerca de nuestra casa. Ninguna de estas cosas era incorrecta por sí sola. La gente puede cambiar. Lo que me desconcertaba era el momento. Los fines de semana empezó a ir al gimnasio. Salía a media mañana y regresaba después del almuerzo, recién duchado y con una energía extraña. No cansado, no adolorido, solo ligero, feliz, de una forma que no había visto en casa en meses. Intenté ser comprensiva, preparaba cenas, enviaba mensajes preguntando si necesitaba algo. Sus respuestas se volvieron más cortas. A veces pasaban horas antes de que contestara. Cuando lo hacía, las palabras se sentían distantes. Si alguna vez has sentido que tu casa se enfría sin una sola discusión, sabes a qué me refiero. Nada era lo suficientemente ruidoso para confrontar, pero todo se sentía mal. Por la noche, permanecía despierta escuchando su respiración y me preguntaba en qué momento exactamente ocurrió el cambio. Aún no buscaba pruebas. Buscaba tranquilidad, pero mi cuerpo ya sabía algo que mi corazón intentaba ignorar. Me seguía diciendo que no me volviera paranoica, que fuera paciente, que tuviera comprensión. Sin embargo, una voz tranquila dentro de mí seguía repitiendo la misma frase. Algo está mal. El momento en que todo cambió ocurrió en una noche de semana ordinaria. Conocí a una amiga para cenar cerca del downtown. Nos sentamos junto a una ventana que daba a la calle. Las luces del tráfico se reflejaban en el cristal. La gente pasaba llevando paraguas y maletines. Estaba en medio de una conversación cuando mis ojos captaron algo familiar al otro lado de la calle. Eric. Él estaba sentado en una mesa pequeña dentro de un café. Al principio sentí alivio. Quizá me había equivocado. Quizá el trabajo realmente lo había retrasado esa noche. Luego vi a la mujer frente a él. Tenía cabello oscuro y llevaba un abrigo color vino. Se inclinaban el uno hacia el otro mientras hablaban. Eric sonreía, no una sonrisa cortés, no la sonrisa cansada que traía a casa. Esta era abierta y relajada, una sonrisa que no había visto en mucho tiempo. Mi pecho se apretó. No podía escuchar nada. Era como si el restaurante a mi alrededor hubiera quedado en silencio. Entonces él extendió la mano y tomó la de ella. No fue algo dramático. Fue casual, familiar, el tipo de toque que no pide permiso porque ya se ha repetido muchas veces. No me moví. No me levanté. No corrí afuera. Mi cuerpo se negó a responder. Mi amiga notó mi rostro y siguió mi mirada. Ella agarró mi brazo y susurró que debíamos irnos. La dejé arrastrarme lejos. Mis piernas se sintieron débiles, como si ya no me pertenecieran. Volví a casa sola. La sensación en el apartamento esa noche era diferente. El sofá, la cocina, las fotos en la pared, todo parecía preparado como un set en el que ya no pertenecía. Eric llegó a casa después de la medianoche. Habló con tranquilidad, preguntó por qué seguía despierta. Su voz era normal, demasiado normal. Miré su rostro y me di cuenta de algo doloroso. Una persona puede mentir con calma cuando la mentira ya se ha convertido en rutina. No lo confronté. Hice una pregunta suave sobre el trabajo. Él respondió sin dudar y se dirigió al baño. Me senté en el sofá escuchando cómo corría la ducha y tomé una decisión. No reaccionaría. Todavía no, porque una vez que ves la verdad, no puedes dejar de verla, y necesitaba ser inteligente sobre lo que vendría después. Desde la mañana siguiente, empecé a vivir una doble vida. Por fuera, Da era la misma esposa. Preparaba el café, preguntaba por su día, decía buenas noches. Por dentro estaba observando todo.
Comencé con cosas pequeñas. Anoté la hora en que Eric salía y la hora en que volvía a casa. Tomé nota de los fines de semana. Anoté las excusas. No lo seguí. No revisé su teléfono. Solo observaba lo que ya era visible. Cuando decía que trabajaba hasta tarde, pasé una vez frente a su oficina. Su coche no estaba allí. Me dije que no entrara en pánico. Una ausencia no es prueba. Cuando dijo que iba al gimnasio, pregunté casualmente cuál era. Luego, revisé la membresía en línea. Se había inscrito. Había hecho check-in una vez. Ahí fue cuando el peso me cayó encima. Saber que alguien miente sin poder probarlo se siente como escuchar una alarma de humo sin que haya fuego a la vista. No puedes relajarte. Pero tampoco puedes actuar. No le dije a mis amigas que sentía vergüenza. Me sentí tonta por no haberlo visto antes. También tenía miedo de decir las palabras en voz alta sin evidencia. Me reuní en silencio con un abogado de divorcios. Le conté todo. Él escuchó y luego dijo algo que no quería escuchar pero que necesitaba entender. La sospecha no es prueba. Explicó que sin evidencia, la emoción juega en tu contra. Una confrontación solo enseña a la otra persona a esconderse mejor. Los tribunales no recompensan el dolor. Requieren hechos. Salí de esa oficina con un peso mayor que cuando entré, pero también salí con una regla: no moverse hasta poder probarlo. Eso significaba fingir, sonreír, dormir junto a alguien que ya se había ido. Fue lo más solitario que he hecho, pero era necesario. Daniel Reed apareció una tarde martes. Estaba trabajando en casa cuando sonó el timbre. Asumí que era una entrega. Cuando abrí la puerta, un hombre estaba allí sosteniendo una carpeta bajo el brazo. A principios de los 40, bien vestido, ojos calmados. Preguntó si era Natalie Hart. Nos sentamos en un diner tranquilo a unas cuadras de distancia. No perdió tiempo con charlas triviales. Mi esposa está viendo a tu esposo. Escucharlo en voz alta fue diferente a verlo con mis propios ojos. La verdad pesó más, fue más definitiva. Daniel me dijo que el nombre de su esposa era Brooke Lancaster, que la aventura había empezado meses atrás. Noches largas, viajes de fin de semana, el mismo patrón que había vivido. Luego abrió la carpeta. Dentro había fotografías. Eric y Brooke en restaurantes caminando juntos, entrando a un cine, de pie cerca en un estacionamiento. Cada foto estaba etiquetada con una fecha y un lugar. La reconocí enseguida. El abrigo color vino, la misma mujer del café. Daniel explicó que había contratado a un profesional después de que sus sospechas se volvieran imposibles de ignorar. Documentó todo meticulosamente. Sin emoción, solo registros. No se regodeó. No insultó a mi esposo. Habló como alguien que ya lloró en soledad y superó la conmoción. Sentí dos emociones a la vez: alivio y tristeza. Alivio porque no estaba imaginando cosas. Tristeza porque era real. Daniel deslizó una memoria USB sobre la mesa. La necesitarás si decides protegerte, dijo. Le pregunté por qué me ayudaba. Porque estamos en la misma situación, respondió. Y nadie debería pasar por esto a ciegas. Antes de irnos, me dio su número. Me dijo que llamara si necesitaba aclaraciones sobre alguno de los archivos. Cuando nos levantamos para irnos, hizo una pausa. Volveré a contactarte, dijo. Hay algo importante que debemos discutir. 3 días después, llamó. Esta vez, su voz fue más deliberada. Dijo que tenía un plan. Nos encontramos de nuevo en el mismo café en River North. Daniel ya estaba allí cuando llegué. No se levantó para saludarme. Esperó hasta que me senté. Solo entonces se inclinó debajo de la mesa y levantó un maletín negro pesado y duro, colocándolo en la silla vacía a su lado. El sonido que hizo al tocar el suelo fue sordo y pesado. No lo abrió inmediatamente. Antes de mostrarte esto, dijo Daniel, necesito que entiendas algo. Esto no se trata de venganza, se trata de timing. Luego abrió el maletín. Dentro había pilas de dinero cuidadosamente amarradas. No necesité contarlo para saber que era una cantidad grande. Si mi respiración se cortó a pesar de mí. Daniel me miró directamente. Te pido que todavía no presentes la denuncia de divorcio.
Mi primera reacción fue ira. Se sintió mal. Se sintió como si me compraran. Le dije inmediatamente que no estaba en venta. Asintió como si esperara esa respuesta. Lo sé, dijo. Por eso esto no es un soborno. Es una compensación por resistencia. Explicó lentamente. Si presentara ahora, Eric entraría en pánico. El pánico llegaría a Brooke. Cortarían contacto, destruirían pruebas, reescribirían su historia. Lo que ahora parecía claro se volvería borroso en el tribunal. Esperar haría lo contrario. Los patrones se profundizarían, las pruebas se multiplicarían, las excusas desaparecerían. Daniel me dijo que planeaba esperar 3 meses más. Durante ese tiempo continuaría documentando todo legal y cuidadosamente. Me pidió que hiciera una sola cosa: no actuar primero, sin mensajes emocionales, sin confrontaciones, sin cambios bruscos, solo comportamiento normal e información compartida que ya existía, solo hechos. Le pregunté por qué me necesitaba específicamente a mí, porque si actúas primero, tu esposo advertirá a mi esposa, dijo, y todo lo que he construido colapsará. El peso de eso se asentó sobre mí. Nuestras situaciones estaban conectadas. Un movimiento equivocado de cualquiera de los dos protegería a las personas que nos traicionaron. Miré otra vez el caso. 3 meses se sentían insoportables. Vivir en la misma casa, actuar con normalidad, llevar esta carga solo. Daniel cerró el caso y lo deslizó hacia mí. Este dinero no compra tu silencio, dijo. Te compra espacio, tiempo para pensar con claridad en lugar de reaccionar desde el dolor. No lo toqué por un largo momento. Luego asentí. Acepté esperar. No por el dinero, sino porque quería terminar esto de la manera correcta, con pruebas en lugar de rabia, con dignidad en lugar de caos. Ese día llevé el caso a casa, sintiendo su peso en mis manos, no el peso del dinero en efectivo, sino el peso de una decisión que cambiaría todo. Las semanas siguientes requirieron una especie de disciplina que no sabía que tenía. Nada de mi rutina cambió. Todavía hacía el desayuno. Todavía hacía preguntas neutrales. Todavía deseaba a Eric un buen día. Desde afuera, nuestro matrimonio parecía intacto. Por dentro, estaba documentando. Daniel y yo acordamos reglas estrictas, sin mensajes emocionales, sin opiniones, solo hechos, fechas, horas, lugares. Si no podía ser probado, no se compartía. Cuando Eric decía que tenía reuniones tardías, en Daniel confirmaba que Brooke salía de su oficina a la misma hora. Cuando Eric decía que viajaba por trabajo, Daniel revisaba en silencio los vuelos. Los patrones empezaron a superponerse demasiado perfectamente para ser casualidad. Encontré el contrato de arrendamiento del departamento por accidente, mientras buscaba una factura de servicios. Evanston, 2 habitaciones. Eric era el firmante único. El contrato databa semanas antes de su excusa sobre estrés laboral. Tomé fotos de cada página y volví a colocar los documentos exactamente donde estaban. Daniel me dijo que había hecho lo correcto. La evidencia solo importa cuando está limpia, sin escenas, sin acusaciones, sin huellas digitales que puedan ser cuestionadas. Lo tratamos como una auditoría. Cada reunión se registraba, cada estancia nocturna se anotaba. Cada lugar compartido fortalecía el expediente. Eric se relajó más en casa. Bajó la guardia. Creía que había dividido su vida con éxito en compartimentos separados. Ese fue el error que cometen las personas cuando mienten lo suficiente. Comienzan a creer que tienen control. Una noche, mencionó un breve viaje de negocios a Florida, Tampa, 3 días. Sonreí y le dije que tuviera un buen vuelo. Daniel confirmó que Brooke reservó las mismas fechas. Ahí fue cuando entendí algo importante. El silencio no es debilidad cuando se escoge. A veces, el silencio es preparación y la preparación es poder. Para cuando Eric regresó de ese viaje, ya no esperaba pruebas. Las estaba organizando. Lo que siguió terminaría con todo. No a los gritos, no emocionalmente, sino por completo. Eric volvió de Florida relajado y despreocupado. Trajo un pequeño regalo del aeropuerto y dijo que las reuniones habían sido agotadoras.
Le agradecí y coloqué la caja en la encimera. Mi expresión no cambió. En el interior ya sabía dónde había estado y con quién había dormido a su lado. Daniel había asegurado todo. Horarios de entrada en el hotel, comidas compartidas, fotos caminando juntos como pareja sin nada que ocultar. Ya no era solo una aventura, era un patrón de vida compartida. Una semana después, Eric me dijo algo nuevo. Dijo que el desplazamiento lo estaba desgastando, que podría tener sentido alquilar un lugar pequeño más cerca del trabajo durante la semana. Lo dijo cuidadosamente, observando mi reacción. Asentí y le dije que hiciera lo que creyera mejor. Esa decisión abrió la última puerta. Daniel confirmó que Brooke se había mudado al mismo departamento. El registro de estacionamiento mostraba ambos autos durante la noche. Las compras de supermercado aparecían en días compartidos. Las cuentas de servicios estaban activadas. Ya no estaban escondiéndose. Vivían juntos. Eso importaba. La convivencia elimina excusas. Elimina confusión. Convierte una historia en un hecho. Elegimos una mañana de lunes a las 10:00. Ambos abogados listos. Ambos casos presentados en minutos uno del otro. Sin advertencias, sin confrontaciones. Para el miércoles, los papeles estaban entregados. Eric me llamó en pánico, preguntando dónde estaba. Corrió a casa con documentos sellados en las manos temblorosas. Su voz era fuerte, pero sus ojos estaban vacíos. Le dije con calma que sabía todo, que tenía fotos, fechas, registros, prueba del departamento, prueba del viaje, en prueba de la vida que construyó mientras pretendía que la nuestra seguía intacta. Intentó hablar, pero no salió nada. Cuando le dije que el esposo de Brooke había presentado la misma demanda ese día, su rostro se desplomó. Esa noche, la casa quedó en silencio. No el silencio de la evitación, sino el silencio de la exposición. Por primera vez en meses, la verdad no tenía a dónde esconderse. Y finalmente pude dormir. Las semanas que siguieron fueron tranquilas y procedimentales. Eric intentó negociar. Su abogado contactó con cifras que parecían razonables en la superficie, pero ignoraban la responsabilidad. Daniel me dijo que Brooke hacía lo mismo. Ambos querían que la historia terminara pronto y en silencio. Nosotros rechazamos. Cuando las personas son descubiertas, a menudo quieren perdón sin asumir responsabilidades. El tribunal no funciona así. Las audiencias no fueron dramáticas. No hubo discursos ni gritos, solo documentos revisados uno por uno, fotos, cronologías, registros financieros, acuerdos de Lee, registros de entrada. Las pruebas no alzaron la voz, simplemente existieron. Cuando se ofrecieron excusas, colapsaron bajo marcas de tiempo. Cuando la culpa cambió de manos, contradijeron documentos firmados. El juez no comentó sobre las emociones, comentó sobre hechos. La sentencia llegó semanas después. El matrimonio fue disuelto con la responsabilidad claramente asignada. La división de bienes reflejaba esa responsabilidad. Se otorgaron daños no como castigo, sino como reconocimiento del daño. Eric se mudó poco después, empacó en silencio. Una vez se disculpó. Acepté la disculpa sin reabrir el pasado. El cierre no requiere reconciliación. Daniel obtuvo un resultado similar. Hablamos brevemente después de que todo se finalizó. No hubo celebración, solo alivio. Lo que más me sorprendió fue lo liviano que se sentía mi hogar una vez que la verdad había pasado por él. Pinté de nuevo las paredes, abrí las ventanas, reclamé la mesa de la cocina donde solía trabajar y preocuparme al mismo tiempo. Comencé a dormir toda la noche otra vez. Mirando hacia atrás, hay cosas que desearía que alguien me hubiera dicho antes. Confía más en los patrones que en las palabras. No confrontes cuando estás confundido. Confronta cuando estés preparado. Protege tus finanzas, tus documentos y tu sistema de apoyo en silencio y temprano. El silencio no es debilidad cuando es intencional. Esperar no significa aceptar. Significa elegir el momento que te protege. Esta historia no trata de venganza. Es sobre el amor propio respaldado por evidencia. No gané porque esperé. Gané porque esperé con propósito.
Si esta historia resonó contigo, compártela con alguien que pueda necesitar escuchar que la paciencia puede ser poderosa. Deja un comentario y dime desde dónde estás viendo. ¿Confrontarías de inmediato o recopilarías pruebas primero? Suscríbete a El Arte de la Venganza para más historias sobre fortaleza silenciosa, consecuencias reales y comenzar de nuevo con claridad.